En ese proyecto de formación ofrecemos un curso de 2 meses de duración que dirige el profesor Gustavo Schuchmann y que se llama Diálogos sobre el ser docente, una experiencia filosófica. En el marco de un nuevo inicio, de una nueva corte, nos pareció interesante y sugerente convocarlos a esta actividad para presentarles la temática que abordamos en el curso, de alguna manera aproximarnos a la temática del curso, para que tengan oportunidad de conocerlo a Gustavo, que es quien ha diseñado y quien desarrolla el curso virtual, poder saldar las dudas que haya y básicamente convocarlos a participar. Esa es nuestra intención. Ya sea en esta próxima corte o en la siguiente, pero bueno, convocarlos, encontrarnos, y porque en ese encuentro se juega mucho del sentido de nuestra práctica profesional. Hechos estos comentarios, vamos a dar lugar a la actividad de hoy. La actividad de hoy está prevista está prevista una duración de aproximadamente 45 minutos, una hora de encuentro. La idea es que podamos escuchar la exposición, la presentación, la apuesta que preparó Gustavo para todos nosotros hoy. Yo voy a estar siguiendo los comentarios de ustedes en el chat, porque es muy difícil para el profesor poder estar exponiendo sus ideas e ir leyendo sus participaciones, y voy a tratar de recuperar esas intervenciones y que mi voz los represente de algún modo a través, digamos, trayendo acá a esta mesa sus comentarios, sus preguntas, sus participaciones. Les cuento que el profesor Gustavo Schuchmann es profesor y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, que ha participado y sigue participando en la elaboración de diseños curriculares, tanto en Argentina como en Perú, como en Ecuador, en los ámbitos, en los campos de la filosofía y también de la formación ética y ciudadana. Es autor de numerosas obras destinadas tanto a docentes como a estudiantes. Y ya está dando inicio a una tercera corte de este curso que, bueno, que está teniendo un alto impacto y que viene a dar cuenta de unas ganas grandes de detenernos a pensar sobre nuestro ser docente. La propuesta de Gustavo para hoy tiene también un título sugerente. Llamó a esta actividad Poner el cuerpo, el rol docente entre razones, emociones y sentimientos. Bueno, si les parece, entonces lo escuchamos un rato a Gustavo. Gracias. Acá viene la parte informal en la que me tengo que levantar porque no hay audio. Hola, bueno, buenas tardes, buenas noches. Gracias, Rosita, por la presentación y muy contento de participar de esta actividad. Empecemos. Me parece a mí que preguntarnos por el rol docente es preguntarse nada más ni nada menos que por el sentido de la tarea que estamos realizando. Y a mí me parece que mucho del sufrimiento que hay en la tarea docente tiene que ver con el problema del sentido. En muchas ocasiones, en espacios de capacitación, o a veces en lecturas de textos escritos por docentes, vemos que la pérdida de sentido de la tarea puede ser una causa muy grave de sufrimiento. Y escucho a veces decir a algún docente, no puedo con tantos alumnos, a esto me lo llevo en el cuerpo, ¿no? Entonces la idea del cuerpo ya la empezamos a traer como aquello que sufre, ¿sí? Cuando no podemos
no podemos con lo que estamos haciendo, por una pérdida de sentido de la tarea. Esto me parece importante y quisiera entonces hacer una propuesta de reflexión y de intento de repetición de un sentido que yo creo que va más allá de aquello que podemos encontrar en cada materia, en cada estructura, en cada espacio curricular que nosotros estemos dictando. Hay una figura que utiliza Sartre en el Ser y la Nada, que es la figura de alpinistas que suben una montaña y que están haciendo esa travesía, y en un momento uno de ellos se frena y dice, no doy más, me quedo acá. Y Sartre se pregunta por qué este hombre no da más si está tan preparado como los demás para llegar a la cima. ¿Por qué los demás sí y él no? Y él mismo se responde, muy probablemente la razón por la cual este hombre no quiere seguir no tiene que ver con un cansancio físico objetivo, sino que tiene que ver con la pérdida de sentido. Es decir, no quiere ya llegar a la cima. Y al no querer, la travesía se le vuelve insoportable. Aquello que para los demás es parte de la aventura, sentir ese dolor físico, sentir el cansancio y seguir adelante, para él ya no tiene valor. Y por lo tanto, las piernas no le dan. ¿Sí? Y a mí me parece que esa idea es muy interesante porque nos está diciendo que a veces la pérdida de sentido no tiene que ver con lo que hayamos hecho en el pasado o con las decisiones que hayamos tomado en el pasado, sino que en muchos casos tiene que ver con un cambio en nuestra posición subjetiva. ¿Sí? Algo nos ha pasado por lo cual aquello que antes nos parecía interesante, soportable, hoy nos resulta vacío e insoportable. Y por eso me interesa mucho en el curso y aquello que estamos haciendo acá con Rosita, discutir, reflexionar, dialogar sobre cuáles son las razones por las cuales hemos elegido ser docentes y cuáles son las razones por las cuales seguimos eligiendo ser docentes. Porque no es que estamos destinados a seguir siendo, sino que podemos dejar de ser, así como alguna vez nos fuimos. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Y pensando en el sentido, creo que la tarea docente es una tarea social, eminentemente social, a diferencia de otras labores, y que entonces ese sentido hay que encontrarlo en la relación con el otro, ¿no? La tarea docente es una tarea en la que vivimos cotidianamente con otros. Hay una vida en común que se desarrolla en el día a día. Esa vida en común con nuestros pares, con las autoridades, con los niños, con los adolescentes. Y entonces hay que pensar el sentido, por lo menos uno de los sentidos posibles, en la relación con el otro. Y la pregunta que me hago respecto del sentido es, ¿para qué educamos? Esa pregunta puede tener diversas respuestas. Por ejemplo, en los documentos curriculares podemos encontrar algunas. Por ejemplo, que educamos para que los chicos tengan herramientas para poder continuar con sus estudios o que sean capaces de desempeñarse en el futuro en el mercado laboral o que se formen como ciudadanos. Pero me parece que no alcanza con esas respuestas, ¿no? Y que una respuesta posible que va más allá de lo que dicen los documentos es que nosotros, docentes, educamos para lograr que chicos y chicas, adolescentes, lleguen a la mayoría de edad. Cuando digo mayoría de edad, no me refiero a la edad biológica o a la edad jurídica, no me refiero a los 18 o a los 21 años según lo que diga la ley, sino que me refiero a un término que utiliza Kant en un textito muy pequeño y muy lindo que se llama ¿Qué es la ilustración? Kant dice que ser mayor de edad es ser capaz de pensar por sí mismo. Entonces, creo yo que desde el comienzo de la escolaridad de los niños y las niñas, estamos intentando que las chicas puedan pensar por sí mismas, puedan llegar a la mayoría de edad. Si tomamos en cuenta el concepto este de Kant, podríamos decir que hay personas que tienen más de 20, más de 30, más de 40 y que sin embargo en muchas ocasiones no parecen ser mayores de edad. ¿Y por qué no parecen ser mayores de edad? Porque no piensan por sí mismos, porque no son capaces de decir
no son capaces de elaborar un pensamiento propio. Lo relaciono también con otro concepto de un filósofo alemán llamado Heidegger, que nos habla de la existencia inauténtica. Heidegger dice que ser inauténtico es vivir según el impersonal, pensar como se piensa, sentir como se siente, hablar lo que se habla, es decir, estar todo el tiempo siendo hablados por otros. Y uno podría encontrar en la relación con otros aquellos que son hablados por otros y no pueden hablar por sí mismos. Siguiendo con estas metáforas y con autores, ¿no? Hay un texto muy lindo de Italo Calvino, que se llama Las ciudades invisibles, en el que Italo Calvino va relatando un viaje, que es el viaje de Marco Polo, pero es un Marco Polo ficticio, en el que este viajero le cuenta al emperador todo lo que va viendo en las distintas ciudades que visita. Y hay una ciudad que se llama Aglaura, que según Marco Polo tiene una característica muy peculiar, y es que los aglaurianos hablan de la realidad en la que viven, pero que él como extranjero no ve aquello que los aglaurianos dicen de esa realidad. Y Marco Polo dice finalmente, pero los aglaurianos están conformes con repetir y no se interesan por decir. O sea, con repetir lo que los otros también dicen sobre esa realidad y no tratar de ver efectivamente cómo es la realidad. Cuando leía a Marco Polo y a su Aglaura, pensaba en esos espacios de capacitación donde muchas maestras, maestros jóvenes, repiten un discurso que en realidad es el discurso de personas que están hace muchos años en las escuelas. Es decir, toman como verdad un discurso que es de otros y lo asimilan como si fuera propio, pero sin cotejar con lo que realmente sucede. Y entonces uno se lamenta de que estas personas jóvenes, en lugar de vivir la propia experiencia y tratar de generar un pensamiento propio sobre lo que viven, se dejen llevar por lo que dicen otros y repitan. Esa repetición no es inofensiva, sino que es una repetición que finalmente genera realidad. Es decir, si yo pienso o digo que la realidad es de tal manera, voy a actuar de determinada manera. Si yo cambio mi mirada sobre la realidad, puedo cambiar también mi manera de actuar sobre ella. Entonces me parece que tanto en el mundo de los adultos como en el mundo de los niños y las niñas, tratamos los docentes de lograr que los chicos puedan decir y no tanto repetir. Quienes hemos pasado por la escuela secundaria de hace muchos años, vivimos la necesidad de tener que repetir para no repetir. Es decir, si repetíamos lo que los docentes querían que repitiéramos, entonces no repetíamos de año. Esa era un poco la lógica de cierta escuela que sufrimos los que somos más adultos. Y eso es lo que quisiéramos dejar de lado. Por supuesto, siempre que se aprende, hay mucho de repetición. Hay que repetir para poder, eh, terminar diciendo, ¿no? Es un poco la experiencia del músico. El músico tiene que repetir muchas veces acordes, notas, ejercitarse, pero sería un fracaso que solo se quedara en esa repetición y no pudiera producir algo, ya sea una interpretación propia de una melodía de otros, o ya sea una melodía propia. Entonces, por supuesto que la repetición es necesaria para generar una capacidad, pero con el hábito solo no alcanza para poder producir. Y entonces, cuando decimos que es necesario que los chicos sean mayores de edad, que tengan oportunidades para ser mayores de edad, estamos diciendo que tengan oportunidades para poder producir lo propio. Y yo lo llevaría, lo extendería no solo al mundo del pensamiento, por eso pusimos el título Poner el cuerpo, las razones, las emociones y los sentimientos, porque no se trata solo del pensar en el sentido de ejercer la palabra, sino que se trata también de poder sentir por sí mismo, de poder expresarse genuinamente. Y eso se puede dar en distintos espacios escolares y en distintas áreas curriculares. No tiene por qué tener que ver con
lo social o con lo filosófico. Es decir, que haya momentos de repetición, si quieren ustedes de memorización también, a veces para poder capturar un saber, pero que haya también la posibilidad de la expresión, que pueda haber la posibilidad de la producción. Alguna vez leí una anécdota según la cual un profesor le dice a su alumna, pensá antes de hablar, y la alumna le responde, pero ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? Y a mí me parece que la alumna le da una lección a ese profesor, diciéndole, si querés que piense, déjame hablar. Porque el hablar y el pensar no son cosas tan distintas, sino que van de la mano. Yo quiero lograr que los chicos piensen por sí mismos. Tienen que tener oportunidades para hablar, porque el hablar es un modo de producción del pensamiento. Cuando nosotros hablamos, vamos pensando mientras hablamos. Cuando escuchamos a otro hablar, también vamos pensando sobre lo que el otro dice, aquello que el otro está diciendo con su habla. Entonces, en el escuchar y en el hablar, se va produciendo un pensamiento. Vamos construyendo pensamientos, salvo que cada uno venga solo a expresar o a mostrar lo que ya había pensado antes y no tenga ninguna intención de pensar en ese momento. Ese sería el fracaso del intercambio, ¿no? Si intercambiamos palabras solo para decir lo que ya pensamos y no tenemos ningún interés por lo que el otro pueda estar pensando, entonces será un simulacro de diálogo, pero no hay diálogo. En el auténtico diálogo, las personas comparten lo que piensan, pero al mismo tiempo van pensando mientras van compartiendo lo que piensan. Entonces voy trayendo aquí algo que tiene que ver con el cuerpo, una parte del cuerpo no muy tangible, que es la voz, ¿no? Me parece a mí que poder ser un buen docente es poder ser un buen discente, o sea, alguien que sea capaz de decir, que tenga algo para decir y que sepa cómo decirlo, cómo transmitirlo. Es decir, así como estamos diciendo que quisiéramos que niños y niñas puedan pensar por sí mismos, para ello también es necesario que haya un sujeto adulto capaz de pensar por sí mismo. Y eso significa que es capaz de decir. Y si es buen docente, sabe cómo decir y sabe cómo transmitir aquello que quiere transmitir. Cuando hablamos del intercambio entre personas a través de la palabra, nos referimos a un concepto también que es el diálogo, ¿no? Me parece a mí que si queremos, y estamos de acuerdo, porque por ahí aquí en este grupo que se está conformando hoy en esta charla, tal vez no estemos todos de acuerdo, pero si estamos de acuerdo en que un objetivo fundamental de la educación es lograr que los chicos puedan pensar por sí mismos, y extendemos esto no solo al mundo del pensar, sino también del sentir y del actuar, estaríamos de acuerdo también que hay que hacer circular la palabra. Y el camino regio para esa circulación de la palabra sería el diálogo. Cuando digo diálogo me refiero a un concepto que podríamos decir es una herencia filosófica, ¿no? Es una herencia de la filosofía antigua. Sabemos todos que Sócrates fue de algún modo el fundador del diálogo en tanto práctica cotidiana, ¿sí? Por lo menos de aquellos que conocemos, personajes existentes de la filosofía. Saben ustedes que Sócrates no escribió nada, y no porque no sabía escribir, sino porque estaba en contra de la escritura. Él decía que frente al escrito no se podía hacer nada, porque el texto escrito nunca respondía las preguntas que un lector le podría llegar a hacer. ¿Sí? Si yo le pregunto al libro algo, el libro me va a contestar siempre lo mismo. Y eso es lo que Sócrates rechazaba. El conocimiento, el saber, tiene que surgir del intercambio dialógico, pero un intercambio entre sujetos de carne y hueso, en el cara a cara. Y por eso Sócrates se dedica a hablar con aquellos supuestos sabios de la época y a tratar de dialogar con ellos. Una característica del diálogo socrático que yo quisiera traer porque me parece que tiene que ver también con lo que pensamos acerca de la docencia, es que Sócrates sostenía que para poder dialogar tenemos que considerarnos sujetos falibles, ¿no? No podríamos dialogar con otro si uno de los que entran en diálogo,
pretende entrar en diálogo, cree que ya sabe. El que cree que ya sabe no tiene interés en dialogar con el otro, porque ¿para qué va a querer saber lo que el otro piensa si no hay nada que rescatar de ahí? Si yo ya soy un sujeto inflado, infatuado y cerrado, entonces no tengo necesidad de dialogar. Para que el diálogo sea genuino, tiene que haber sujetos que se consideren falibles, es decir, que puedan llegar a sentir el error, la falla, la falta, y por lo tanto el deseo de querer saber y el deseo de querer escuchar a los demás. Saben ustedes que Sócrates decía, solo sé que no sé nada. Esa frase es muy conocida. Y el solo sé que no sé nada puede ser interpretado como, no tanto como alguien que está diciendo efectivamente que no sabe nada, sino que frente a lo que puedo saber, lo que sé vale nada, y que aun cuando crea que sé, es probable que lo que sé sea incorrecto, o que se pueda corregir, o que sea provisorio. Entonces esa es la conciencia de la propia falibilidad. Y eso es un poco lo que uno quisiera lograr en espacios áulicos, ¿no? Que tanto el docente como los chicos, las chicas, se consideren falibles, consideren que el conocimiento puede ser puesto a discusión y que puede haber mucho que aprender del otro. Hay una película que quisiera recomendar, es una película muy, muy vieja ya, de los años 50, hollywoodense, que se titula 12 hombres en pugna. Seguramente muchos de ustedes deben conocerla. En esa película, un jurado de 12 hombres tiene que decidir si un chico que ha sido acusado de ser el asesino de su propio padre es o no culpable de aquello de lo que se le imputa, ¿no? Interesante esta película respecto de lo que estamos hablando sobre el diálogo, porque se supone que estos hombres no tienen nada que ver con ese chico, es decir, que son sujetos que podrían ser neutros, es decir, que podrían tomar decisiones y discutir sin ningún tipo de interferencia de los sentimientos o de las emociones. Y sin embargo, vemos en la película que hay muchísima tensión en la discusión sobre si ese chico es o no culpable. Esa tensión se debe al hecho de que no podemos ser sujetos desencarnados, neutros, sino que las personas tenemos nuestra biografía, tenemos nuestra ideología, tenemos nuestra moral, ciertos valores que nos han sido internalizados, y por lo tanto vemos la realidad desde ahí y no la podemos ver absolutamente desde una neutralidad límpida. En ese sentido, el diálogo no es un intercambio solo de razones, sino que es también un intercambio de emociones y sentimientos. Hay un personaje de la película que de algún modo ocupa la función socrática, ¿no? Ese personaje quiere discutir, quiere hablar, y por eso no acepta cierta unanimidad que hay del grupo de que el chico es culpable. Lo que dice, bueno, tengo mis dudas, o al menos quisiera saber por qué ustedes piensan que es culpable. Y durante toda la película vemos a este hombre ejerciendo esa función socrática. ¿Por qué digo función socrática? Porque no es que él trae otra verdad diferente de la verdad que tienen los demás, sino que él simplemente, con preguntas, trata de lograr que los otros integrantes del jurado piensen sobre lo que están diciendo, se salgan del prejuicio, se salgan de los preconceptos y puedan pensar. Pero es fundamental ver cómo intervienen los sentimientos, cómo intervienen las razones, pero más que nada la emoción que interrumpe de algún modo esa búsqueda conjunta. Entonces me parece a mí que no podemos pensar que el diálogo es solo un intercambio de razones, sino que también hay emociones y hay sentimientos. Respecto de los sentimientos, podríamos hablar de distintos sentimientos, pero en lo que atañe al tema que estamos tratando, hay
unos sentimientos que un autor inglés llamado Strawson llama sentimientos morales. Lo que dice Strawson es que hay un tipo de sentimiento que podemos compartir con los demás, que podemos explicar por qué sentimos lo que sentimos y hasta podemos querer que los demás sientan como nosotros. No cualquier sentimiento tiene esta característica. Por ejemplo, si yo amo a alguien, no tendría derecho a pedirle a otros que también lo amen. Es una cuestión personal. No puedo pretender que los demás sientan lo mismo que yo respecto de algunos sentimientos. Pero los sentimientos morales son sentimientos comunicables y además son universalizables. ¿Cuáles son esos sentimientos, según Strawson, y que yo traduzco de esta manera, ¿no? Un sentimiento sería el de la humillación. Una persona siente humillación cuando capta una injusticia que se ha cometido contra ella. Es decir, yo me siento humillado cuando me doy cuenta de que han sido injustos conmigo, que me han cometido un daño y de que no hay derecho a que me traten así. Entonces reacciono, me siento de esa manera y digo, no hay derecho. Es una conciencia de la injusticia, pero es un sentimiento, no es simplemente algo racional. A mí me parece muy importante introducir la cuestión de los sentimientos para pensar los problemas morales, porque no es verdad que nosotros podemos captar lo bueno o lo malo leyendo libros de ética, así como no captamos lo bello o lo feo leyendo libros de estética. No es la racionalidad, no es la comprensión conceptual lo que nos hace captar un valor o un disvalor, sino que tiene que haber una carga emocional. Yo capto la injusticia cuando me siento humillado. Capto la injusticia cuando aquello que está pasando me produce rechazo o repugnancia. Capto lo bueno cuando algo que está sucediendo me da satisfacción o me da orgullo, si eso bueno lo he realizado yo. Entonces, quiero decir, no alcanza con la comprensión conceptual de una injusticia o de lo justo para captar realmente un valor. Entonces, la humillación sería la captación de una injusticia de parte de alguien que se siente víctima de esa injusticia. El otro sentimiento es el de la indignación. Una persona se siente indignada, en la terminología de Strawson, cuando ve que algo que está pasando es injusto, pero no se siente parte de aquello que está pasando, simplemente se siente espectador. Sería como aquel que lee el diario y se va indignando mientras lee el diario, pero no se siente partícipe de eso que está leyendo, ¿no? De aquella realidad sobre la que se está enterando a través del diario. Entonces también dicen, no hay derecho, esto no debería pasar. Y el tercer sentimiento es el de la culpa o el de la responsabilidad, que es cuando alguien reconoce, se da cuenta de que ha cometido un daño a otro, de que no actuó bien y que cometió una injusticia. Y entonces sobreviene, por ejemplo, el arrepentimiento o sobreviene el deseo de reparar. ¿Por qué estos sentimientos son distintos de otros? Porque se pueden explicar, yo puedo explicar qué me está pasando frente a esta situación, y porque puedo querer que el otro sienta como yo en caso de que observe o viva una situación como la que yo estoy observando o viviendo, ya sea como víctima o como victimario. Quiero decir entonces que puedo querer que el otro sienta lo mismo que yo. Y esto es re interesante para verlo en el aula, ¿no? Porque cuando queremos poner el tema de los sentimientos en el aula, creo yo, estos son los sentimientos más importantes, que hacen a la formación ética y hacen a la formación ciudadana. Por supuesto, no solo los que captan las injusticias, sino también los que captan la justicia. No solo los sentimientos negativos o de rechazo, sino también, por ejemplo, el sentimiento de orgullo frente a algo que uno ha hecho, o el sentimiento de agradecimiento frente a alguien que nos ha hecho un bien. Por eso me parece a mí importante introducir esta cuestión. Con respecto al sentimiento de agradecimiento, nosotros en la escuela, especialmente en los primeros años de la escolaridad, solemos enseñar ciertas pautas de conducta o ciertas normas de trato social. Por ejemplo, le decimos a un chico, ¿qué se dice? El chico tiene que decir, gracias. Y bueno, está muy bien, estamos enseñando algo que hace a la convivencia
más amable. Pero el hecho de que un chico sepa lo que tiene que decir, no quiere decir que se sienta agradecido. No quiere decir que hayamos llegado a lograr que un chico capte ese sentimiento de gratitud. Porque el sentimiento de gratitud es un sentimiento complejo. Digamos, no es solamente el decir gracias, sino que es el darse cuenta de que el otro tiene mucho que ver con aquello que me pasa. En este sentido, en lo positivo, ¿no? Ser agradecido, en términos generales, quiere decir que yo me doy cuenta de que no soy causa de mí, sino que los otros son mi causa. Es decir, que mucho de lo que yo soy tiene que ver con lo que los otros me han dado. Por ejemplo, el lenguaje. Por ejemplo, aquellas herramientas con las que me manejo y que he podido lograr gracias a que hay docentes que me han enseñado, o padres, o hermanos, no importa quiénes fuesen. Entonces, ser agradecido es poder darse cuenta de que uno es causa, mejor dicho, uno es efecto de otros. El egoísta, el ser cerrado, el ser desagradecido, es alguien que cree que es causa de sí mismo, que cree que no le debe nada a nadie. Esa es la idea, ¿no? Porque la gratitud genera otro valor, que es el de la generosidad. Las personas agradecidas son generosas, aunque se dan cuenta de que tienen de algún modo que devolver aquello que le han dado. Entonces digo, acá hay mucho para pensar y trabajar sobre el mundo de los sentimientos, que es un mundo complejo, pero que me parece a mí que influye mucho en lo que llamamos hoy formación ética y ciudadana. Uno de los sentimientos de los que estoy hablando es el de la culpa o responsabilidad. Que digo responsabilidad siempre al lado de culpa porque trato de salir de un concepto que tiene mucha carga cultural, ¿no? La culpa. En realidad no se trata de sentirse culpable, se trata de sentirse responsable. Es decir, ¿qué tengo que ver yo con esto que está pasando? Si esto que está pasando tiene que ver con algo malo, con una injusticia, con algún sufrimiento de otros. No quiere decir que yo soy el responsable único, pero quiere decir tal vez que tengo algo que ver con esto que pasa. En los espacios de capacitación docente, muchas veces sucede que muchos docentes, o algunos, dicen que aquellas imposibilidades respecto de los aprendizajes de los chicos se refieren siempre a una causa exterior, es decir, los padres, es decir, el contexto, la situación de vulnerabilidad de esos niños. Sin negar la verdad de esas razones, es probable que algo tengan que ver también los docentes del hecho de que un chico no pueda aprender. Hay un video de Flaxo que se llama Entre líneas, en el que una directora de la provincia de Buenos Aires, que trabaja en un contexto muy vulnerable a la danza, en algún momento se pregunta ¿qué fue lo que nosotros no hicimos para que estos chicos, se refieren a los chicos adolescentes, salgan alfabetizados? Es decir, es verdad que son chicos pobres, que el contexto es muy desfavorecedor, y podríamos decir deplorable, pero también es verdad que pasaron por la escuela. Entonces, ¿por qué esos chicos que pasaron por la escuela no saben leer ni escribir? Ahí ya la causa no es solo del contexto y del exterior, de lo externo de la escuela, sino que también debe haber alguna pregunta sobre las propias responsabilidades. Cuando no queremos asumir nuestras responsabilidades, hay por lo menos 3 excusas que ponemos, que a veces no son excusas, a veces son verdaderas razones, ¿no? Una sería, yo no fui. Probablemente alguien que es acusado de algo no sea, por lo tanto no sería una excusa, sería la verdad. Pero estoy hablando de aquellas estrategias que usamos cuando somos responsables de algo para escapar a nuestra responsabilidad. Una es yo no fui, otra sería no tuve otra opción, y finalmente otra sería yo no sabía. Yo me quisiera meter en del yo no sabía, ¿no? Yo, por ejemplo, si hago un chiste en un auditorio y alguien se ofende y se va enojado del lugar, yo podría decir, yo no sabía que mi chiste podía ofender a alguien. Pero alguien del lugar, del público, podría decirme, bueno, pero tendrías que haberlo sabido. Por eso, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que no siempre la ignorancia es una excusa para escapar a la responsabilidad. Muchas veces somos responsables de nuestra propia ignorancia. O sea, no
saber lo que debo saber es también una responsabilidad. En este caso, por falta, por defecto, ¿no? Y no alcanza con decir yo no sabía para escapar a la responsabilidad. ¿Por qué me interesa este aspecto de la excusa? Porque me parece que la escuela tiene mucho que hacer en reponer saber, en dar saber, en hacer que los chicos sepan cada vez más y por lo tanto sean cada vez más libres, pero también cada vez más responsables, que tengan menos posibilidades de decir yo no sabía, ¿no? Cuanto menos ignorantes somos, más libres somos, tenemos mayor capacidad de acción, pero también somos más responsables y tenemos menos excusas para escapar a la adjudicación de la responsabilidad por parte de los otros. ¿Cómo vamos? Vamos muy bien. Me voy a acercar, Gustavo, ya que estamos con una sola pantalla, para contarte que algunas de las cosas que fueron surgiendo mientras vos ibas hablando. Tomo algunas. Por un lado, Nidia, que trae la idea de autonomía, con esta, cuando vos planteabas esta idea de alcanzar la mayoría de edad. Cintia, que dice que la filosofía es clave para el desarrollo del pensamiento, y se pregunta por qué solo en secundaria la enseñanza de la filosofía, y que ella cree que se puede enseñar desde el nivel inicial. No sé qué es lo que vos pensás. Me parece que te tenés que acercar un poquito más acá, sí. la gente te ve. No sé en relación con eso, ¿no? Pero que es una disciplina que puede ser abordada desde el nivel inicial, dice ella. Mira, por un lado hay experiencias que son muy positivas de filosofía con niños y niñas, es decir, que esto está comprobado, es decir, la tarea filosófica en el aula, incluso con chiquitos de 3 años, es una tarea muy fructífera. No porque uno les vaya a enseñar a Aristóteles a chicos de 3 años, sino porque ofrece la filosofía con niños espacios de diálogo en el que los niños pueden pensar en voz alta, es decir, finalmente lo que se hace en la filosofía con niños es traer al aula objetos provocadores, como lo llama un autor que se llama Gustavo Santiago, objetos provocadores que pueden ser un cuento, una imagen, un hecho que haya sucedido, para generar en los chicos un pensar, ¿no? Y ese pensar juntos, que yo les decía tan importante de lograr en las aulas, con chicos más grandes, también se puede lograr con los más chiquitos. Y en los chiquitos hay algo muy interesante que es lo genuino, ¿no? Es decir, esa idea del repetir no está tan instalada en un niño pequeño, y sí por ahí ya está en un alumno que ya sabe las reglas de juego de ser alumno, ¿no? Claro, ya aprendió la gramática. Claro, la entonces gramática está, escolar, bueno, a ¿no? ver qué querrá que yo le diga, entonces pues le voy a responder lo que está esperando que yo responda. Entonces ahí hay que tratar de romper eso. En cambio, con niños pequeños, eso no es un problema, no es un obstáculo. Pero, de hecho, la filosofía está presente en algunas aulas del nivel inicial y de la primaria. Jocelyn decía en la línea de lo que vos estás diciendo, ¿no? Repetir no es filosofar. Exactamente. No, y cuando en los cursos que estamos haciendo de diálogo sobre el ser docente, algunos que han pasado por la filosofía y que incluso son profesores de filosofía, cuentan su mala experiencia con el aprendizaje filosófico. Es decir, que no han tenido esa oportunidad de pensar con otros, que no han vivido la filosofía como algo vital, como algo que tiene que ver con los problemas, con, digamos, con las cuestiones existenciales. Entonces me parece que eh, la filosofía tiene que estar activa, ¿no? No tiene que ser, no tiene que haber un intento que los chicos repitan lo que han dicho los autores, los filósofos. No caemos en la misma de poner al texto por delante de los problemas. En realidad el texto tiene que venir a ayudarnos a pensar sobre problemas que ya nos hemos planteado. Lo que hay que lograr en el aula, ya sea con los chicos más pequeños o con adolescentes, es que se pueda problematizar, que los alumnos, las alumnas se hagan preguntas. Y entonces ahí la filosofía viene a contribuir a ese pensar. Bueno, ¿qué tipos de respuestas podemos encontrar en un autor, en un filósofo, en un texto? Pero el texto está al servicio de aquello que ya estábamos pensando. Porque si no, lo que sucede con el aprendizaje de la filosofía, y estoy hablando más que nada
del nivel secundario, porque tal vez en la universidad sea de otra índole la cuestión, es que muchas veces los chicos no saben de qué se trata, ¿no? No entienden a qué viene todo aquello que les están ofreciendo, que puede ser muy valioso, pero si no hay pregunta, no hay una pregunta genuina, entonces no hay respuestas que interesen. Justamente Celia hablaba de la importancia de la pregunta Mm. y decía que en este hacer circular la pregunta, el hacer circular la palabra tenía valor o era central la pregunta. Vos hablas de la pregunta genuina, ¿qué sería la pregunta genuina? Sí, no la pregunta que viene ya formateada por los textos escolares o por el propio docente. A veces puede haber en el propio docente una ansiedad por tratar ciertos temas o leer ciertos textos, entonces la pregunta ya viene dada. Si no, pregunta genuina es una pregunta que vaya surgiendo, ¿no? Que vaya surgiendo a través de una historia de un caso, de una película. Esas preguntas que van surgiendo después se encuentren en teorías o en conceptos posibilidades de profundizar lo que pensamos. A mí me interesa mucho el tema de la pregunta porque estoy observando muchas clases en secundaria y veo cómo hay preguntas muy interesantes de niños y niñas y de adolescentes que son pasadas por alto. No porque los docentes no trabajen bien, sino porque en el espacio del aula a veces no se escuchan o en el apuro por dar cierto contenido curricular, se dejan de lado algunas preguntas que son bien interesantes. Entonces, me parece a mí que cuando decimos que hay que instalar el diálogo en la escuela y en el aula, no se trata de generar algo extraordinario, todo un dispositivo para dialogar. A veces simplemente se trata de estar atento a las preguntas que hacen los chicos en algunos momentos y aceptar que hay preguntas que muchas veces vienen de algún lugar incorrecto o que podemos considerar ideológicamente impresentables y sin embargo son buenas. Que el docente, en lugar de enojarse con un chico que pregunta algo, sería interesante que pudiera escuchar que ahí hay algo provocador. Justamente, cuando hablamos de objetos provocadores, yo puedo llevar al aula un objeto provocador, que puede ser un cuento, una película, una historia de vida. Pero también puede ser que los chicos me estén provocando con buenas preguntas, aunque puedan parecer insolentes, aunque puedan parecer fuera de lugar. Yo tendría que estar atento a eso justamente para empezar a pensar con otros. Por ejemplo, un chico que pregunte, ¿y por qué no hay que discriminar? Bueno, por ahí me enojo, pero la verdad es que es una buena pregunta. Tengo que poder pensar con ellos por qué es mejor, como dice Isabelino en el curso, por qué es mejor una sociedad que no discrimine a una sociedad que no. Entonces me parece a mí que jugar con la pregunta, no es solamente provocarla, sino también dar lugar a las que se están dando, a las que están surgiendo. Claro, vos fíjate que Andrés dice eso, ¿no? Que justamente la pregunta de los alumnos no debe ser menospreciada, ¿no? Porque a veces es verdad que lleva a reflexiones impensadas, ¿no? Sí, 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 que a Eh, veces en el apuro, que esto también tiene que ver mucho con cierta estructura que plantea la escuela y que plantea la materia, ¿no? A veces por el apuro de cumplir con los mandatos que tienen que ver con el diseño curricular, es que perdemos de vista esos momentos claves, ¿no? Porque en definitiva, en formación ética, en formación ciudadana, queremos que suceda algo significativo en el aula, en esos 80 minutos que pasan. Para eso tenemos que estar atentos. Sabes que Mayra en un momento que vos estabas hablando decía que reconocer sus equivocaciones fue lo que le permitió en muchos casos escuchar a los adolescentes, ¿no? Escuchar a sus alumnos. Muy bueno, porque tiene que ver con esto de la falibilidad, ¿no? En definitiva, cuando decimos tenemos que poder reconocernos como falibles para entrar en diálogo con otros, es justamente abrirnos a otros, porque nosotros no tenemos la verdad. Y a veces se nos escapa el hecho de que no nos damos cuenta de que estamos tratando de lograr que los chicos piensen como nosotros. En realidad esa no es nuestra función, no es que yo tengo que tratar de que ellos piensen como yo, sino que tengo que tratar de que piensen. No importa lo que piense, sino que piense. Es decir, lo que yo no voy a dar es que digan cosas sin haber sido fundamentadas, cuando me doy cuenta de que es pura opinión, que es puro prejuicio. Entonces voy a tratar de que piensen sobre lo que están diciendo, pero no para que cambien. Ahí siguen diciendo lo mismo, pero quiero lograr con buenas preguntas que se apropien del pensamiento, que no repitan lo que otros dicen, solo repitan.
En un momento Mariana está diciendo que es bastante frustrante a veces darnos cuenta que hay cosas que no podemos, y pone un podemos con mayúscula. Bueno, muy bien. Bueno, claro, porque además el problema que tiene este desafío es que es muy difícil de lograr resultados eh, tangibles, ¿no? Es muy probable que lo que los chicos y las chicas van aprendiendo, si nosotros lo jugamos a trabajar de este modo, no lo podamos evaluar de un modo preciso, sino que van transitando por una experiencia que seguramente será positiva, pero tal vez no podamos tener ese feedback que quisiéramos tener y que se logra mucho mejor si simplemente enseñamos una materia y después tratamos de que aplique lo que enseñamos y terminamos evaluando. Quisiera ir a una frase, hablando de la pregunta, una frase de una filósofa española, María Zambrano. Ella dice, no tener maestro es no tener a quién preguntar y, más hondamente todavía, es no tener ante quién hacerse preguntas. Entonces, si pensamos en esta frase, no tener maestro es no tener a quién preguntar y es no tener ante quién hacerse preguntas. Yo creo que hay dos dimensiones del ser maestro que aparecen aquí. Una es la de poder responder. Es decir, no tener a quién preguntar quiere decir que el maestro tiene que ser alguien capaz de responder. Los chicos muchas veces preguntan, o nosotros tratamos de generar en ellos algunas preguntas, sobre las cuales hay respuestas. Si un chico pregunta por qué flotan los barcos, eso tiene una respuesta. Tal vez yo no la sepa como docente, porque todavía no pasé por esos contenidos, y la tenga que buscar para poder dárselas. Tal vez se las pueda decir, tal vez genere alguna estrategia para que ellos vayan llegando a la respuesta, o sea, que ellos mismos vayan pudiendo construir la respuesta, pero la respuesta existe. Y yo, como docente que soy, debo saberla, o debo poder ayudar a cuento. ¿Sí? En la segunda parte de la frase de Zambrano, cuando ella dice, no tener maestro es no tener ante quién hacerse preguntas, ya no es que el niño, la niña, el adolescente están esperando respuestas, sino que se preguntan ante alguien, se preguntan ante un adulto. En ese caso, la función docente no es la de responder, sino la de ser adulto disponible para que surja la pregunta, para que un niño y una niña se sientan confiados y entonces puedan preguntar ante un adulto. Pero si yo respondo, obturo ese proceso de pensamiento que se está dando en ese sujeto. Me refiero a las preguntas existenciales. Es probable que alguien que haya sufrido una muerte cercana se haga preguntas sobre el sentido de la vida frente a un adulto. Entonces ahí la posición docente ya no es la de venir a responder, sino es la de poder acompañar, la de poder ayudar a pensar, incluso desde el silencio. Pero el silencio no quiere decir que es la misma posición que el otro, sino que como adulto sostengo, amparo, contengo, aun cuando no pueda dar respuesta. Traigo un comentario de Rosana para que no se pierda, y Rosana cuenta que cuando ella era estudiante y era más pequeña, tenía una mamá que en lugar de preguntarle qué aprendiste hoy, le preguntaba, ¿hiciste una buena pregunta hoy? Ah, bueno, una madre filósofa. Bueno, ella de alguna manera tal vez por eso se convirtió en científica. Bueno, surge el tema de lo que cuesta en la formación docente la reflexión, lo que cuesta la pregunta genuina en el espacio de formación docente, lo que cuesta que los pibes puedan expresarse. Ahí me quedé pensando en ese momento en que vos hablabas de la circulación, hacer circular la palabra, ¿no? Como habías dicho, si no me lo escucho decir, ¿cómo hago para pensarlo? Algo así. Ya, ¿cómo puedo saber lo que pienso si no me lo oigo decir? Es decir, hay una necesidad de poder escucharse, porque finalmente pensar es hablar, ya sea hablarse a uno mismo en voz baja, o ya sea hablar en voz alta. ¿No? Por supuesto, el pensamiento es más complejo que eso, pero incluye las palabras. Entonces, si yo no dejo hablar, si yo quiero que digan lo que yo quiero que digan, estoy buscando que repitan, no estoy dejando que surja un pensamiento. ¿No?
Y hay otro aspecto que tiene que ver más con la dimensión ética de la función docente, ya hablamos de los sentimientos morales, que es la de poder escuchar. Entonces, a veces el poder escuchar no es solamente a una pregunta, a la pregunta de un niño o una niña, ya sea es pregunta que busca respuesta o aquella pregunta que se hace ante un adulto, sino que a veces saber escuchar, saber entender qué le está pasando a alguien, ¿no? Yo siempre en el curso trabajamos con un relato de una directora que se ocupa de los niños, que en principio parece ser un caso problema, que no entra al aula, se escapa, se va por la ventana, ¿no? Y que ella se dedica a darle espacios para que el chico pueda hablar. Entonces me parece a mí que en ese caso la escucha no es solamente la escucha de palabras, sino que es saber escuchar, es también saber percibir lo que a alguien le está pasando, ¿no? Es poder darse cuenta de que en esa carita de un niño puede haber angustia, puede haber tristeza, puede haber pregunta, ¿sí? Aunque no sea expresada con palabras. Entonces, creo que se da en muchos ejemplos, se ve esto, por ejemplo, en la película Los Coristas, ¿no? En la película Los Coristas, cuando el maestro entra al pabellón y están los chicos cantando una canción que se burla de él va pasando y los chicos se van asustando y se van callando cuando lo ven, y queda uno solo al final, cantando porque no lo ha visto, y cuando lo ve se asusta y él le dice, quiero que sigas cantando. Y en realidad, lo que él quiere, como maestro, como buen maestro que es, no es estar pensando en las palabras que los chicos dicen, no es estar pensando en la burla, sino estar buscando, con una escucha muy atenta, qué es aquello que los chicos pueden hacer y a partir de lo cual yo pueda generar un proyecto significativo para ellos. En este caso es el canto. Lo que él escucha es que los chicos cantan. Ellos cantan y algunos cantan bastante bien. Entonces, a partir de ahí, genera un proyecto. Eso quiere decir que él está escuchando lo que hay que escuchar, ¿no? Y comparándolo con otro ejemplo, sería un contraejemplo, la película Niños del Cielo, donde un chico pierde las zapatillas de su hermana, es una película iraní, muy hermosa, de los años 90, pierde las zapatillas de su hermana, no quieren contarlo a los padres porque los padres son pobres y no quieren molestarlos. Ellos se arman todo un dispositivo para ir pasándose las zapatillas, para que pueda uno ir a la escuela, después volver, para el otro a la escuela. ¿Pero qué quiero decir? El niño está todo el tiempo con carita angustiada y nadie lo ve. Nadie lo ve, no lo ven los adultos. No es que lo traten mal, no hay personas malas en la película, pero nadie ve la carita angustiada de este niño, ¿no? Entonces quiero decir, hay adultos que no escuchan. Escuchar significa poder percibir, no es simplemente ponerse a hablar. Y cuando hablamos del derecho de los niños a ser escuchados, no es simplemente generar espacios para que puedan hablar, o para que puedan expresarse, sino que el derecho del niño a ser escuchado genera una opción en el adulto, que es la obligación de hacer algo con aquello que se escucha. No es simplemente que me digan lo que les pasa, sino que a partir de que escucho lo que les pasa, me comprometo a hacer algo con aquello, ¿no? Desde el lugar docente, no estamos hablando de lugares extraordinarios, sino, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para responder a esto que estoy escuchando? Vale la aclaración, gracias Gustavo, vale la aclaración de que leí mal la pregunta de Rosana y está aclarando que se refería a Gabriel, que tenía una de física, no a su madre. Bueno. Perdón Rosana, pero bueno, vale tu aclaración. Bueno, vamos a cumplir con el tiempo programado para la actividad, por lo tanto vamos a agradecerle a Gustavo. Gustavo nos habló de un sentimiento que es la gratitud. Así que ahora que sabemos mejor de qué se trata, creo que nos compete agradecerle por compartir con nosotros sus conocimientos y sus reflexiones y su manera de ver y pensar este tema. Coincido con Laura que es de mucha generosidad. Eh, Necesito una vez más invitarlos a participar en el curso de diálogo sobre el ser docente. Ya se aproximaron al
tipo de, yo diría que más que el tipo de contenido ya se aproximaron a la perspectiva, al modo de construir determinadas ideas, al modo de interpelarnos entre todos eh, en términos de razones, de sentimientos, emociones. El título Poner el cuerpo de esta actividad surgió de un intercambio de Gustavo con algunos colegas, suelen ser intercambios muy ricos, y nos quedamos pensando bastante sobre esta idea de poner el cuerpo en la práctica docente. Estamos empezando el 30 de agosto, estamos muy contentos porque estamos con una convocatoria eh, muy interesante, lo que da cuenta de algo que estamos necesitando tramar y tramitar todos los que estamos en la docencia. Y entonces estamos contentos de crear ese espacio donde lo tengo acá Gustavo Tigo, y yo muchas veces le digo, uy, estaba leyendo esta conversación y me quedé pensando en cosas que me suceden en torno a, y algunas son de la práctica profesional y otros de la vida misma. Bueno, gente, muchísimas gracias también a ustedes por sumarse. Son profesionales de la educación, son profesores, saben muy bien cuánto nos importa a todos nosotros este tipo de intercambio, el diálogo, la generosidad de la escucha, la oportunidad de la palabra. Así que bueno, ¿es verdad que alguien pide un tango? Bueno, un momentito. Acá entonces llegó el momento de la verdad. ¿Quién sabía que Gustavo es cantor de tango? No, no sabemos. A ver, no estamos llegando a la... Pero les queremos contar una cosa. En el marco de este curso, eh, hemos desarrollado un libro enriquecido en formato digital, eh, que es parte del curso, que es un libro en el cual Gustavo desarrolla todos estos temas, pero que además, yo les decía, es un libro enriquecido porque se suma la voz de Gustavo a través de los tangos. Gustavo es cantor de tangos, canta tango de una manera exquisita para mi sensibilidad. Y bueno, y hace una propuesta donde yo creo que trama también entre estas reflexiones filosóficas con algunas letras de tango que según él me viene convenciendo, son nudos centrales del pensar filosófico. Así que ¿te animás, Gus, a cerrar con algo de tango, así, a capela? Cierra Gustavo y nos despedimos con la beta tanguera de Gustavo. Nos vemos en el curso. Bueno, pero introduzco algo, porque si no, tiene gracia. No, un tema del tango, por supuesto, es la nostalgia. Ustedes saben que muchos tangos son muy nostálgicos. ¿Y qué quiere decir nostalgia? En el librito La ignorancia de Milán Kundera, él dice que la nostalgia es el sufrimiento causado por el deseo incumplido de volver. Y dice también Kundera que Ulises, el de la Odisea, fue el primer nostálgico, ¿no? Ustedes saben que Ulises se fue de su pueblo natal a luchar a la guerra de Troya. Terminó esa guerra, pero tuvo muchos inconvenientes para volver a su pueblo. Pero siempre quiso volver. Ulises fue muy tanguero, ¿no? Porque siempre tenía presente lo que se llama en la traducción de la Odisea la luz del regreso. Incluso una diosa le ofreció la inmortalidad porque se enamoró de él y él le dijo, no, prefiero volver, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos a un tanguero. Pero cuando vuelve, finalmente, pasan 20 años, fíjense ustedes, llega a su pueblo, se termina el tango. ¿Por qué? Porque está todo como era antes. Incluso está intacto el amor que él siente por Penélope y el amor que Penélope siente por él. Se reconocen y se aman. Por lo tanto, ahí ya no hay tango, porque en el tango nunca se vuelve. La nostalgia nunca se resuelve, ya sea porque uno se queda anclado en París o porque cuando vuelve al barrio, mi barrio no es este,
cambió de lugar. Entonces sería impensable que Ulises le cantara a Penélope. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, dos extraños. Lección que por fin aprendí, cómo cambian las cosas los años.